Uría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Una vez más, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta preciosa noche te doy gracias y te imploro, Señor Jesús, que tú nos des a partir de esta noche tu palabra. Señor, este recurso tan maravilloso que es el de tu palabra, Señor, que nos has dejado como sustento para nuestra vida aquí, Señor Jesús, en esta tierra donde estamos, y el suministro tuyo es palabra y espíritu. Y te pedimos, Señor, que a partir de este momento tú envíes tu palabra, Señor. Tú la envíes, Señor Jesús, que estos te pongo delante de ti, estos 7 servicios que vamos a tener, estas 7 enseñanzas, donde tú vas a edificar a tu pueblo, donde tú vas a nutrir a tu pueblo, donde tú vas a fundamentar a tu pueblo, Señor. Sí, ayúdanos, Señor Jesús, ten a bien usarme, ten a bien, Señor, poner en mi boca las palabras y los pensamientos conforme a lo que tú nos quieras dar. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y todos aquí te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Un aplauso al Señor y tome asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Las 7 columnas de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Como vemos, es una edificación, es un edificio. Y esto, hermanos, lo vamos a mirar de una manera muy objetiva, porque vale la pena introducirnos en lo que tienen los misterios de la palabra de Dios, las revelaciones de la palabra de Dios, las iluminaciones de la palabra de Dios. Uno de los elementos más importantes que necesita un creyente, que necesita una persona que viene a Dios, es valerse, es proveerse de la sabiduría. La sabiduría, hermanos, está considerada de 3 maneras. La sabiduría, número 1, la sabiduría divina. Número 2, la sabiduría humana o científica natural. Y número 3, la sabiduría diabólica. Es decir, hay 3 tipos de sabiduría: la sabiduría divina, la sabiduría humana, natural y científica, y está la sabiduría diabólica. La sabiduría humana es la sabiduría que Dios tiene como don a su pueblo, que solamente su pueblo puede recibir, que solamente los suyos pueden adquirir, que solamente los únicos que la pueden poseer son sus hijos, los suyos, la iglesia, son los únicos. ¿Qué clase de sabiduría? Bueno, ahí vamos a comenzar con la palabra en el capítulo, en Primera de Corintios, capítulo número 2, dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ahí está, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga bien, aquí está la división entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, que Dios tiene para nosotros este bien, y este bien lo debe tener todo creyente de la iglesia. Por eso he creído importante que después de que hayamos analizado y estudiado la verdadera oración, el segundo punto que tenemos que tratar es el de que seamos gente sabia, gente con la sabiduría divina, gente con la sabiduría oculta, gente según el poder de Dios. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó
Es decir, la tenía preparada para nosotros desde antes de los siglos, para nuestra gloria, para que la disfrutemos, hermano, para que nosotros la vivamos, hermano, para que nosotros la sepamos tener, conservar y llevar. Amén. Esa sabiduría, dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es decir, hay gente muy sabia sobre esta tierra. Hay gente con grandes niveles de intelectualidad, gente con un coeficiente intelectual muy alto. Hay gente muy preparada, hay profesores de universidades, hay gente catedráticos, científicos. De esa sabiduría no estoy hablando. Esa es la sabiduría científica, esa es la sabiduría terrenal. Esa no es la que habla aquí la palabra de Dios. Porque si fuera así, hermano, dice aquí que esa sabiduría la hubieran tenido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Esa gente, hermano, por no tener la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de Él, entonces por eso crucificaron al Señor. Por eso el verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ahí está, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermano, ahí queda definido lo que es la sabiduría divina, la diferencia que hay, la sabiduría humana, natural, científica. Ahora déjenme presentarles la sabiduría diabólica. Para esto tenemos que mirar al libro de Santiago, capítulo número 3. Santiago capítulo número 3 nos habla perfectamente, claramente, diáfanamente sobre lo que es la sabiduría diabólica. En el verso número 13 dice la Biblia, después de lo que dice el apóstol Santiago respecto a no tener una doble identidad o una doble naturaleza, dice aquí en el verso 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace la pregunta el apóstol Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Están conmigo, hermanos? Es decir, aquí está hablando el apóstol Santiago respecto a esto de entender. ¿Quién es sabio? ¿Quién tiene esa sabiduría divina? Entonces muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el verso 14 comienza a definir lo que es la sabiduría diabólica. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jantéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando hay en el corazón contención, celos amargos y se miente contra la verdad, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que se recibe como don de Dios, sino que es completamente terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay allí perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, ahí está diferenciando lo que es la sabiduría diabólica con la divina. Ahora viene una explicación sobre la sabiduría divina. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ahí queda definido lo que es las tres tipos de sabiduría que hay, y de esas sabidurías no habla la Biblia sino de una, la cual tenemos que tratar, de la cual tiene 7 columnas. Entonces hemos dividido la sabiduría divina, la sabiduría humana, natural y científica, y la sabiduría diabólica. Ahora quiero decirles, expresarles cuál es la definición de la palabra sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Hablándolo en el término de lo que nosotros queremos saber esta noche. La sabiduría divina, lo que es la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de parte como don divino. Sabiduría es, escríbanlo ahí, la capacidad, la virtud que tiene una persona de pensar, hablar, discernir, actuar, vivir inteligentemente y prudentemente. Voy a repetirlo otra vez. Sabiduría es la capacidad o la virtud que tiene una persona para pensar, para hablar,
para discernir, para actuar, para vivir inteligentemente y prudentemente. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos, es importante que entendamos eso, que sabiduría también se define como cuándo decirlo, cómo decirlo, a quién decirlo, por qué decirlo y dónde decirlo. Es decir, es la capacidad que tiene una persona de discernir, de pensar, de actuar serenamente, de actuar prudentemente e inteligentemente. Ahora, nosotros tenemos, hermanos, el intelecto. Tenemos aquí en nuestra mente, aquí en la parte superior, aquí en la cabeza, tenemos lo que es el entendimiento, lo que es aquí la parte cerebral. Y de ahí, hermano, nosotros tenemos que entender que si nosotros tenemos una mente espiritual, Dios nos dará como posesión la sabiduría divina. Si nosotros tenemos una mente carnal, humana, y permanecemos a ella, tendremos una sabiduría animal y diabólica. ¿Me están entendiendo? Así que voy a repetir eso. Si nosotros tenemos una mente espiritual, entonces tendremos como don de Dios la sabiduría divina. Si nosotros tenemos una mente carnal, una mente natural, entonces tendremos como posesión una sabiduría animal y diabólica. Entonces es importante, por eso, hermanos, este es un bien, este es un don de Dios. La sabiduría es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios y no se encuentra en la tierra. No se encuentra en los libros, no se encuentra en las universidades, no se encuentra en los claustros educativos. Esto es un don solamente de Dios, de arriba, hermano. Por eso dice la sabiduría que es de lo alto, que viene de arriba del mismo Señor. Yo quiero decirles en esta noche, de esa sabiduría es que Dios quiere proveerle a su pueblo. ¿Cuántos gritan gloria a Dios por esto? Amén. Es importante entonces que reseñemos esto, lo que acabamos de hablar, que es importante entender en qué estamos, si somos de la carne o somos del espíritu. ¿Cómo definimos esto de una mejor manera? Bueno, volvemos a 1 Corintios capítulo 2 y el verso número 13 dice allí de la siguiente manera, capítulo 2 de 1 Corintios, dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Miren bien, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá más? Diga conmigo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así de que nosotros ahora tenemos es una mente espiritual, es decir, una mente divina, es la mente de Cristo. Quiero que abra por favor en Romanos capítulo hermano número 6. Quiero que mires por favor allí algo interesante, de lo cual quiero que meditemos un momento. Capítulo 8, mejor vámonos más adelante. Sabemos lo que dice el verso 1, algunos se lo saben de memoria. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, estamos mirando, hermano, que si tú estás en Cristo, tu mente es una mente espiritual, que sabe colocar las cosas donde son. Lo espiritual a un lado y lo carnal a un lado. No puedes tener una mente carnal espiritual, ni puedes tener una mentalidad espiritual carnal. No. O eres carnal o eres espiritual. Por eso aquí dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, verso número 5. Porque los que son de la carne piensan, mire, piensan
Todo está aquí en la torre, vea, aquí, en el coco, aquí. ¿Ok? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Entonces, ocupar la mente. Si tú quieres tener, hermano, un depósito para la sabiduría divina, ocupa tu mente en lo que estamos hablando. Porque Dios no le da, oiga bien, hermano, Dios parece que como que este don de la sabiduría divina parece que fuera algo que recibimos automáticamente, así de una vez. No. Para entendamos lo que está diciendo la palabra. La palabra dice claramente que esto, hermanos, es para la gente que tiene una mentalidad espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, defínalo en su mente. Si mis pensamientos son carnales, pues el fin de eso es muerte espiritual, separación de Dios. Ahora, dice aquí, hermano, pero los que piensan en el Espíritu, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Aquí hay muerte y a este lado hay vida y hay paz. Ahora, verso 7. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, ¿cómo Dios le va a dar una mente sabia? Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces dejemos claro hasta aquí lo que hemos venido hablando. Hay tres tipos de sabiduría: la sabiduría divina, la sabiduría humana, natural, científica, y la sabiduría diabólica. La sabiduría, ya les di la definición, es un don de Dios, es un regalo de Dios, una dádiva de Dios, algo que viene de arriba, y el Señor solamente se la da a aquellos que tengan una mente espiritual, aquellos que saben, que tienen en su intelecto bien definido lo que es la vida cristiana. Amén. Aquí en la mente es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces Dios distribuirá. El que tenga una mente que sea dirigida hacia la carne, hacia el mundo, lo más seguro es que alguien le dará de esa sabiduría que tiene el diablo. Pero el que quiera tener la sabiduría divina es el que piensa en las cosas del Espíritu, se mueve en lo del Espíritu y trata de agradar a Dios. Y ahí es cuando viene entonces el Señor y le da de esa sabiduría. Pero yo quiero, hermanos, en esta noche asegurarles a ustedes que esto que Dios quiere darnos es tan grande, porque piense bien. Y yo quiero, antes de darles la primera columna, yo quisiera decirles algo. ¿Necesitas la sabiduría divina? Sí, la necesitas. ¿Necesitas ese don de Dios? Probablemente no lo tengas todavía. Probablemente lo hayas recibido a chispazos. Probablemente no esté operando verdaderamente la sabiduría divina en ti. Pero yo le voy a decir por qué lo necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Miren, nosotros somos personas que en momentos necesitamos tomar decisiones. Decisiones que involucran nuestra vida, nuestro futuro, nuestra familia, nuestra prosperidad, nuestro porvenir. Hay decisiones que tenemos que tomar, hay circunstancias que se presentan, hay problemas que se presentan, hay dificultades que se presentan, y hay momentos en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Hay decisiones que son de poca importancia, pero hay decisiones que son de muy grande importancia. Hay decisiones que si no las tomas correctamente, eso te puede perjudicar tu futuro. Es como la persona que es variable, la persona que es de doble ánimo, la persona que es inconstante.
entonces anda tomando decisiones como, me está yendo mal aquí en Nueva York, mejor me voy. No estoy conforme, no estoy conforme con lo que tengo, entonces voy a cambiar. Son personas que, de acuerdo a las circunstancias, toman sus propias decisiones. Y esas personas, claro, están exceptas de poder tener la sabiduría divina. Son las personas que más se equivocan. Son las personas que menos progresan en la vida cristiana. Son las personas que se mantienen en un estado de tibieza o de mediocridad espiritual. Pero es importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener esta sabiduría para que cuando llegue el momento, porque la Biblia nos advierte y nos dice, mire, el capítulo número 6, verso 10 de Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Porque no tenemos, para que estáis firmes contra las acechanzas del diablo, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, en el día en que venga la circunstancia, en el día que venga porque hay planes, hermano, para ti del lado izquierdo y hay planes para ti del lado derecho. Dios tiene un plan para tu vida y el diablo también tiene un plan para tu vida. El diablo tiene un plan para destruirte, pero Dios tiene un plan para salvarte, un plan para bendecirte, un plan para hacerte prosperar. Dios tiene ese plan allá y el Satanás tiene hacia donde tú te dirijas. Eso no cae así por accidente. No, es tu decisión. Si tú quieres, hermano, proveerte de buena vida y la vida que Jesús prometió, vida y vida en abundancia, agarra la sabiduría esta noche y dale valor a eso, porque es importante. Amén. ¿Es importante? Sí, es importante. Le voy a decir por qué. Cuando David murió, la Biblia dice que él murió lleno de días, de gloria, de poder, de bendición. David es de los mejores muertos que hay. Sí, David y Abraham, de los mejores muertos que usted puede ver en la Biblia, esos. David murió bien porque dejó su reino, dejó todo bien en orden. Todo lo dejó en orden, su casa, su familia, todo lo dejó en orden. Y claro, todo estaba muy bien. Cuando le tocó poner a su sucesor, a Salomón, él veía a su papá y su papá fue una influencia para él. Pero entonces cuando ya se vio en el trono, él dijo: yo soy un muchacho. Yo soy un muchacho apenas. Y mire lo que mi papá me dejó. Mire todo este reino. Ahora yo qué hago. ¿Sabe qué hizo él? Se fue en oración. Y en oración levantó sus manos al cielo y le dijo a Dios: Dios, ¿qué le dijo a Dios? Deme poder, deme más ejército, deme más gloria, deme más ejército. No, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Eso fue lo que pidió Salomón. ¿Sí o no? ¿Han leído la Biblia? Eso fue en sueños, pero eso fue lo que pidió Salomón. Salomón no pidió riqueza, no pidió ejército, no pidió gloria, no, él lo único que pidió fue sabiduría, Señor. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Como que la sabes muy bien hacer, aprendiste muy bien de tu papá. Pues ahora, por cuanto me has pedido sabiduría y entendimiento, ahora yo te voy a dar todo lo que no me pediste. Te voy a dar gloria, te voy a dar ejércitos, te voy a dar dinero, te voy a dar todas las riquezas. Y nadie más será tan sabio en la tierra como tú. Y ustedes saben la historia, que de los confines de la tierra la gente escuchó la fama de la sabiduría que estaba en Salomón, que era tan sabio. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía la capacidad y la virtud de pensar, de hablar, de discernir, de actuar y de vivir inteligente y prudentemente. Y no hubo hombre como él.
No hubo nadie quien lo superara, nadie lo superó a él en nada, porque era un hombre lleno de sabiduría, tanto que era extraordinaria la fama de este hombre por su fama, por su inteligencia. Hermanos, era de verdad algo extraordinario, algo de lo cual, hermano, no se había visto anteriormente, jamás se había visto algo así semejante a él. La Biblia, hermano, mire, aquí dice algo respecto a él. A ver, estoy buscando aquí la manera como este hombre, ya, vamos allá, la manera como actuaba, como vivía el rey Salomón. Ya les voy a mostrar algo aquí de lo cual habla la escritura. Dice el capítulo 4 de Primera de Reyes, verso 29: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Oiga eso. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Están conmigo? ¿Está aquí? Wow. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol, Darsa, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cetro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. ¿Puede darle Dios a un hombre o a una mujer sabiduría? Diga a alguien amén. Hermano, ¿usted cree que eso fue solamente exclusivo para él? Ahora les voy a decir, yo les estaba hablando de por qué es importante tener la sabiduría divina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren el ejemplo. Salomón no sabía qué hacer. Había frente a él una gran responsabilidad. Un pueblo numeroso tenía que tener una calidad de vida, ser una persona de unas características para poder reinar, ¿verdad que sí? Necesitaba ser sabio. Pero miren bien, como ustedes saben la historia, la sabiduría él la obtuvo, la recibió en cantidades enormes. Sin embargo, no fue así su fin, pues él terminó desviándose. Él terminó dejando a un lado el don de Dios, porque lo que de Dios se recibe se puede perder. ¿Me están oyendo? Por esto hay que conservarlo, esto hay que guardarlo, porque si tú tienes esto, si tenemos esto que Dios nos quiere dar, hermanos, pues tu vida va a ser próspera. De verdad que sí. Fue muy prosperada la vida de Salomón cuando estuvo ahí en su presencia. Ahora, ¿qué pasó? Él terminó como todos los hombres terminan, pero quedó su hijo Roboán. Y su hijo Roboán quedó frente al reino. Pero ¿qué fue lo que hizo Roboán? Cuando Roboán comenzó a gobernar, entonces le pasó lo mismo que al papá. Se presentó la situación, ¿qué voy a hacer? ¿Y sabe qué hizo? Fue a pedirle a los ancianos sabiduría, consejo para ver qué iba a hacer. Y él le dijeron, recibe consejo de los ancianos que saben. Pero no, él no hizo caso. Él se fue a pedirle consejo a los jóvenes y fracasó. El reino se dividió. ¿Me están entendiendo? No fue a Dios, ni siquiera a los ancianos que tenían sabiduría. Se fue a donde los muchachos con que creció. Y ellos le dieron el consejo. Y él hizo exactamente lo que los muchachos le dijeron. ¿Por qué? Porque no fue a donde fue Salomón. Hermano, yo le digo esta noche, Dios tiene algo para nosotros especial. Dios tiene algo para que tú no te equivoques, para que tú, hermano, lleves tu vida en victoria, para que tú lleves tu vida a ese nivel a donde Dios quiere llevar. ¿Tendrá Dios sabiduría para su pueblo? Claro que sí, mis amados. Quiero que vayas un momento, por favor, allí al libro de Job. El libro de Job habla algo precioso. Y quiero que lo miremos, por favor, un momento. Es maravilloso.
¿Estamos ahí? El capítulo 28 del libro de Job dice: ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro el lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Quiero que miremos el verso 7 para ir adelante y rápido. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Les voy a dar la primera columna. Verso 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Oiga esto: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Lo acabo de decir. El abismo dice: no está en mí la sabiduría. Y el mar dijo: conmigo tampoco. No se dará por oro. Esto no se compra. Ojalá valiera como valiera económicamente. No, dice la Biblia: no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, que es el más hermoso, ni como onice precioso, ni como zafiro. El oro no se le igualará, es mejor que el oro, ni el diamante. Es decir, que la sabiduría es mejor que los diamantes. Digan amén. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella. ¿De quién? De la sabiduría. Y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y al poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y caminó el relámpago de los truenos, eso lo hizo Dios con sabiduría. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Hermanos amados, en esta noche déjeme presentarle la primera columna. La primera columna se llama el temor de Jehová. La primera columna es el temor de Jehová. Y dijo al hombre: aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. ¿Qué es el temor de Jehová? Y terminamos esta primera parte. ¿Qué es? Este verso está repetido en varias partes. Está aquí. Está en el libro de los Salmos, capítulo, por favor, está aquí para los adultos. Está aquí en el Salmo 119. A ver, Salmo 119. Por favor, mírenlo aquí. Es Proverbio 1:9. Me equivoqué, soy yo el que estoy equivocado aquí. Proverbios capítulo 1, verso 7. Bueno, no, vamos al versículo 1. Si tú quieres ser sabio, si alguien dijo, bueno, si alguien quiere ser sabio, lea 14 veces el libro de Proverbios. Alguien escuchó esto y lo va a hacer. Y va a ser el más sabio de la congregación. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey. ¿De quién? ¿Los proverbios de quién? ¿De quién? Ok. Hijo de David, rey de Israel. Para entender qué? Sabiduría y doctrina.
para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Agarren todo eso. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes. Aquí está el de los jóvenes: inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, sus dichos profundos. Verso 7, léalo conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Está en otro lugar ese verso. Está en el libro de los Proverbios. Ahora no me acuerdo, lo voy a buscar. Pero está en 3 citas. Se me pasó porque Dios nos va dando por aquí, ¿no? Proverbios 8. Proverbios 8, sí. Ahora me acordé. Sí, señor. No les dije que sí estaba. Está aquí en el verso 13. Mírelo bien. ¿Está seguro? No. ¿No es cierto que no está seguro, hermano Alejandro? No, ese versículo no está en el capítulo 8, sí está. ¿En dónde? Proverbios 9:10. Claro, ahí estaba. Ahí estaba. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Solamente está ahí, en esos 3 versículos. En el capítulo 9, en el capítulo, en Job 28. ¿Y dónde más? Sí, por eso ahí. En el 1:7, en el 9 y en el libro de Job. No están más, porque es para 3 tipos. Bien. Esa es la primera columna. El temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Le voy a decir qué es el temor de Jehová. Temor es reverencia, respeto, agradecimiento. Reverencia, respeto, agradecimiento. El principio de la sabiduría es tener temor. ¿Cuántos de nosotros actuábamos, vivíamos debajo de este cielo sin temor de Dios? Porque no teníamos conocimiento del Altísimo, porque no nos importaba nada de nuestro proceder, porque actuábamos sin conocer que Él nos veía, sin que Él estaba atento a nosotros. Eso es irreverencia. Irreverencia es que usted entre a una sala y se comporte indignamente cuando hay gente importante. Eso es irreverencia. Irreverencia es cuando usted lo para la policía y usted se le enfrenta a un policía. Eso se llama irreverencia. Cuando el policía tiene razón, ¿no? Generalmente tiene la razón. Pero cuando una persona no reconoce la autoridad, eso se llama irreverencia. Irreverencia es cuando una persona no respeta el lugar donde hay algo representado. Por ejemplo, cuando se actúa mal aquí, cuando se come aquí, cuando se juega aquí, cuando se chismea aquí, cuando se busca, se textea aquí, cuando se está en la computadora, en otra cosa y no está aquí. Eso se llama irreverencia. Eso es no respetar a Dios, porque ese es el lugar de Dios. Entonces eso es. Generalmente cuando usted va a una corte de Estados Unidos, a usted le exigen absoluta reverencia. Es que usted se comporte. Usted no puede ni comer chicle en una corte. Y si usted come chicle, usted está irreverente. No tiene temor. Y hay gente que no tiene temor.
Pero el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Que sepamos que el Señor está en todas partes, que Él es digno de suprema alabanza y adoración, que a Él hay que respetarlo, hermano, que ante Él hay que sabernos comportar, que hermano, que sabemos que tenemos que tener reverencia en todo lugar de su señorío, porque así como Él está aquí, Él también está afuera, y también nosotros debemos dar cuenta de nuestros actos con reverencia de la presencia del temor a Jehová. Hay gente que actúa sin temor, dicen por ahí, porque hacen cosas, dicen cosas, actúan con ciertas cosas, son muy imprudentes, actúan sin reverencia, sin temor. Actuar sin temor es hacer algo indebido sin que haya algo que nos haga sentir mal en nosotros. Eso es no tener temor de Dios. Es mentir sabiendo que estás haciendo mal. Pero cuando no sientes eso, ese remordimiento, no tienes temor de Dios. No tener temor es quedarte con las vueltas de alguien. O te prestaron un lapicero y no lo devolviste. Eso es no tener temor. Es decir y hablar imprudentemente, siendo una persona cristiana. Entonces, el temor, hermanos, es el principio, es la primera columna. Es que haya temor en nosotros. Antes de cualquier cosa, yo soy, hermano, yo hago parte del edificio. ¿Cuál edificio? De ese edificio que está hablando el capítulo 9, verso 1 de Proverbios. Eso es un edificio. Es una casa, hermano, de eso voy a hablar más adelante, pero yo quiero decirles que nosotros hacemos parte, somos piedras vivas, dijo el apóstol Pedro, pertenecemos a ese edificio, por lo tanto en nosotros hacemos parte de esa primera columna. Esa columna es el temor al Señor. Hay que tener temor antes de hacer antes de agraviar a mi hermano, antes de faltarle a Dios, hay que tener temor, antes de actuar, antes de decir, antes de ofender, antes de murmurar, de criticar. Tengo que tener temor antes de juzgar, antes de esas cosas. Es que si no hay temor, por eso dicen, actuó sin temor. Actuó sin temor. Pero cuando los creyentes hacen eso, entonces les falta esto. Temor es temor de Dios, es respeto, reverencia y agradecimiento. Por eso es que los creyentes, nosotros tenemos mucha reverencia ante la presencia del Señor. Por eso lo primero que Dios te pide es temor. Deuteronomio 10:12, por favor. 2 veces en la Biblia el Señor nos habla y nos pide algo. En Deuteronomio 10:12 está lo primero. Estoy concluyendo ya. Verso 12 dice el capítulo 10 de Deuteronomio: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo primero? Hay 4 cosas ahí. 4 cosas que Dios te pide. ¿Qué es la primera? Que tengas que temas a Jehová tu Dios. Eso no es miedo. No compares el temor con el miedo, porque Dios no quiere que le tengamos miedo, y menos en esta disposición. Esta dispensación no es para miedo con Dios. No se preocupe, no es para miedo, porque Dios tiene sus brazos abiertos, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo primero que Dios te pide es que temas a Jehová tu Dios. El que le teme a Dios puede pasar al siguiente nivel, que es ¿cuál? Andar por sus caminos.
Es decir, cuando alguien le teme, el Señor le abre la puerta para que ande por sus caminos deleitosos, y entonces tendrá el gozo, aleluya, porque me mostrará la senda de la vida, en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es por ese camino, que andes en sus caminos. Número 3, que lo ames. Que lo ames. Si tú no tienes temor, no puedes andar en sus caminos. Si andas en sus caminos, cuando andas en sus caminos, le puedes amar. Amén. Y cuando le estás amando, le sirves. Tiene un orden, ¿verdad? Entonces, nadie puede servirle a Dios si no lo ama. Porque el que Dios quiere que le sirvan, ¿cómo? Ahí sí pide, vea. Ahí sí, a lo único que le pide Dios que lo hagas con todo tu corazón es a qué, a que le sirvas. Mire que no le dice al temor que lo hagas con todo tu corazón, no, a lo último, porque ya has pasado esos grados. Lo primero que debe tener un creyente es temor, que le temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón. Eso es lo que el Señor pide, te pide a ti. Pero lo primero que tienes que es fundamentarte en el temor. Que cuando vayas a hacer algo, recuerda que eres cristiano, recuerda que eres cristiana. Que antes de que se salga el viejo hombre, que antes de que actúes indebidamente, sepas que estás representando al Señor, que le debes respeto, reverencia y agradecimiento, porque Él ha sido muy bueno con nosotros. Hasta aquí ha sido bueno con nosotros. No nos ha pagado conforme a no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como ha extendido su misericordia sobre nosotros, debemos estar muy agradecidos. La primera columna es el temor de Jehová. Póngase de pie. Continuaremos el siguiente martes, la segunda lección de esto. Levanta tus manos si has sido agradecido, si el Señor te ha hablado, si el Señor te ha enseñado esta noche. Levanta tus manos y dale gracias a tu Dios. Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor Jesús, por enseñarnos, por capacitarnos. Señor Jesús, sé que no podría haber llegado hasta aquí si tú no me hubieras provisto de esa sabiduría que todos los días te pido. Señor, ayúdanos a tener una mente espiritual para ser poseedores, receptores de esta sabiduría. Ayúdanos a entenderte, Señor, a conocerte, Señor, a tenerte reverencia, respeto, agradecimiento, temor, Señor. Ayúdanos a fundamentarnos en la primera columna de esas 7, que es esta, Señor. Padre, reconozco que esto es algo divino, esto es algo hermoso, esto es algo maravilloso, que solamente tú lo tienes arriba para nosotros, que desde arriba tú le provees a aquellos, Señor, que se placen en agradarte a ti. En esta noche, Señor, bendice a tu pueblo. Danos, Señor, de esta sabiduría. Danos, Señor Jesús, de esta capacidad, de esta virtud de pensar, hablar, discernir, actuar, vivir inteligente y prudentemente. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Padre, que abras los cielos, Señor, en esta noche y envíes tu espíritu. Envíes ese espíritu de sabiduría, Señor, sobre cada uno de nosotros. Sí, Señor, lo pedimos, lo necesitamos, Señor. Agradecido estoy, Señor, porque no estoy aquí por mi sabiduría ni por mis palabras, Señor, sino porque tú nos has dado esta sabiduría, Señor. Yo te pido que le bendigas a tu pueblo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Salúdense los unos a los otros. Gracias por haber venido. Acompáñenos al bautismo, hermanos, por favor. Acompáñenos con el hermano Luis Miguel. Vamos a bautizarlo en este momento.